La plaza está llena. 10.000 personas se aprietan hombro con hombro bajo el sol de mediodía en Amán, Jordania. Es 25 de septiembre de 1997. La multitud ha venido a escuchar discurso político, manifestación de apoyo a causa palestina. Banderas ondean. Cánticos resuenan contra edificios circundantes. En el centro de esta masa humana, rodeado por guardaespaldas y seguidores leales, está Khaled Mashal, líder político de Hamás. Tiene 41 años. Es carismático, calculador, considerado por Israel como una de las mentes más peligrosas del movimiento de resistencia palestino. En exactamente 47 minutos, 2 hombres se acercarán a él. Uno le rociará sustancia en la oreja izquierda. El otro desaparecerá entre la multitud. Khaled colapsará. Sus guardaespaldas entrarán en pánico y comenzará una de las operaciones de asesinato más audaces y desastrosas en la historia del Mossad. Un intento de matar a hombre en medio de 10.000 testigos, usando veneno tan exótico que los médicos que intentaron salvarlo nunca habían visto nada igual. Esta es la historia de Operación Caja de Pandora, de cómo Israel decidió que Khaled Mashal debía morir, de cómo diseñaron método de asesinato que parecía sacado de película de espías, de cómo ejecutaron la operación en plena luz del día, rodeados de miles de personas, y de cómo todo salió catastróficamente mal, creando crisis diplomática que casi desencadena guerra y forzó a Israel a tomar decisiones impensables para salvar a sus propios agentes. Si quieres más historias sobre las operaciones más audaces del Mossad, las guerras invisibles libradas en sombras y los métodos que servicios de inteligencia usan para eliminar amenazas, suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará que incluso las agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo cometen errores que cambian historia. Khaled Mashal nació en 1956 en aldea palestina de Silwad, cerca de Ramallah. Su infancia fue marcada por desplazamiento que definió generación entera de palestinos. En 1967, cuando Israel capturó Cisjordania durante Guerra de los 6 días, familia de Khaled huyó a Kuwait. Tenía 11 años. La experiencia de convertirse en refugiado, de perder tierra ancestral, de crecer en exilio, plantó semillas de resentimiento que florecerían en activismo político militante. Kuwait, en los años 70, albergaba gran comunidad palestina. Eran profesionales, maestros, ingenieros, doctores. Khaled era estudiante excepcional, disciplinado, inteligente, con don para física que lo llevó a estudiar en Universidad de Kuwait. Pero su verdadera pasión no era ciencia, era política. Específicamente, liberación de Palestina. Se unió a Hermandad Musulmana como estudiante universitario. La organización proporcionaba estructura ideológica que resonaba con él: Islam como solución integral, resistencia contra ocupación israelí como deber religioso, establecimiento de Estado Islámico en toda Palestina histórica como objetivo final. Para 1987, cuando estalló Primera Intifada, Khaled ya era figura importante en círculos de hermandad musulmana entre palestinos en Kuwait. Cuando Hamás fue fundado en diciembre de 1987 como ala palestina de hermandad, Khaled fue uno de sus primeros miembros fuera de territorios ocupados. Su rol era crucial. Hamás necesitaba liderazgo externo, figuras que operaran desde seguridad relativa del exilio árabe, coordinando apoyo financiero y político. Khaled se convirtió en parte de esa estructura externa. No lanzaba piedras en Gaza, no confrontaba soldados israelíes en Cisjordania, pero organizaba transferencias de dinero que financiaban resistencia. Coordinaba con estados árabes que apoyaban causa palestina. Construía redes internacionales de apoyo. Durante Guerra del Golfo en 1990-91, cuando Irak invadió Kuwait, Khaled fue forzado a huir nuevamente, esta vez a Jordania, donde cientos de miles de palestinos buscaron refugio. Amán se convirtió en su nueva base, y allí su rol en Hamás se expandió dramáticamente. Para mediados de los 90, Khaled Mashal era jefe de oficina política de Hamás, posición que lo convertía en uno de los líderes más importantes del movimiento. No era líder militar. Ese rol
Pertenecía a figuras dentro de Gaza y Cisjordania que dirigían a la armada. Khaled era político, diplomático, estratega, reunía fondos, negociaba con gobiernos árabes, representaba a Hamás en foros internacionales y, crucialmente, proporcionaba dirección estratégica que conectaba ala política con ala militar. Israel lo había estado monitoreando desde principios de los 90. Inteligencia del Shin Bet documentaba sus movimientos, sus reuniones, sus comunicaciones. Sabían que vivía en Amán, sabían dirección de su oficina, sabían que viajaba frecuentemente a Damasco, Beirut, Teherán. Lo que hacían con esta información era pregunta más compleja. Jordania era caso especial. Rey Hussein mantenía relaciones complicadas con Israel. Oficialmente, países habían firmado tratado de paz en 1994. No oficialmente, servicios de seguridad jordanos cooperaban con Israel en ciertos asuntos, mientras hacían vista gorda en otros. Hamás operaba abiertamente en Amán. Oficinas, infraestructura, personal. Gobierno jordano lo toleraba, porque Hamás tenía apoyo significativo entre población palestina de Jordania, que constituía mayoría demográfica del país. Reprimir a Hamás demasiado agresivamente arriesgaba inestabilidad interna. Pero para 1997, cálculo israelí sobre Khaled Mashal cambió. Serie de atentados suicidas devastadores sacudió a Israel. Marzo de 1996, 4 ataques en 9 días mataron a 60 israelíes. Febrero de 1997, ataque en mercado Mahane Yehuda en Jerusalén, mató a 3, hirió a 40. Julio de 1997, doble atentado suicida en mercado en Jerusalén, mató a 16. Inteligencia israelí rastreó financiamiento y dirección estratégica de estos ataques a oficina política de Hamás. No directamente a órdenes de Khaled, estructura de Hamás era lo suficientemente compartimentada que él podía negar conocimiento operacional específico, pero el dinero fluía a través de canales que él controlaba. Las decisiones estratégicas sobre escalar violencia venían de círculo de liderazgo del que él era parte central. Primer ministro Benjamin Netanyahu, quien había asumido cargo en junio de 1996, enfrentaba presión inmensa de público israelí traumatizado por ola de terrorismo. Su coalición de gobierno era frágil. Necesitaba demostrar que estaba tomando acción decisiva. En reuniones de gabinete de seguridad durante verano de 1997, Netanyahu presionó a Mossad para operaciones más agresivas contra el liderazgo de Hamás. El argumento era estratégico. Ataques dentro de territorios palestinos podían ser interceptados por Shin Bet, pero planificación estratégica y financiamiento venían de fuera. Si podían decapitar liderazgo externo, particularmente figuras como Khaled Mashal, interrumpirían capacidad de Hamás de sostener campaña de violencia. Director del Mossad, Dani Yatom, era relativamente nuevo en posición. Había asumido en febrero de 1996. Era veterano de fuerzas especiales, no oficial de carrera de inteligencia. Su estilo era más orientado a acción que algunos de sus predecesores. Cuando Netanyahu presionó por operación contra Mashal, Yatom no rechazó basado en complejidades diplomáticas de actuar en Jordania. En cambio, ordenó a su división de operaciones especiales que desarrollara plan factible. El desafío era considerable. Khaled vivía en Amán, capital de país con el que Israel tenía paz oficial. Operación militar convencional estaba fuera de cuestión. Bombardeo aéreo o ataque de comandos crearían crisis diplomática catastrófica. Incluso operación encubierta, si era descubierta, tendría consecuencias graves. Pero Netanyahu quería resultados, y Mossad comenzó a planificar. Los métodos tradicionales fueron considerados y rechazados. Francotirador requería posición de tiro con línea de vista clara y ruta de escape. Geografía de Amán no favorecía esto. Edificios de Khaled estaban en área urbana densa. Explosivo vehicular era posible, pero arriesgaba daño colateral masivo en ciudad poblada. Infiltración a su residencia era arriesgada. Requería confrontación directa con guardaespaldas. Cada opción tenía problemas significativos. La solución
vino de rama de investigación y desarrollo del Mossad. Habían desarrollado veneno exótico llamado fentanil sintético modificado. No era fentanil médico estándar, era análogo diseñado para ser más potente y de acción más rápida. Formulación líquida podía ser aplicada a piel y absorbida transdérmicamente. Una vez en torrente sanguíneo causaría depresión respiratoria severa en minutos. Víctima colapsaría. Sistema respiratorio fallaría. Muerte ocurriría en 10 a 15 minutos sin intervención médica. Lo brillante del método, según sus desarrolladores, era que parecería ataque cardíaco o derrame cerebral, y crucialmente, podía ser administrado sin arma obvia, sin pistola, sin cuchillo, solo pequeño dispositivo de rociado que parecía inhalador de asma o atomizador nasal. Había antídoto. Eso era parte del diseño. Agentes que administraban veneno llevarían antídoto en caso de exposición accidental, pero víctima no tendría acceso a antídoto. Para cuando síntomas fueran reconocidos como envenenamiento, sería demasiado tarde. Los planificadores vieron esto como ventaja táctica, método limpio, sin evidencia balística, sin explosión, solo hombre que colapsa en calle y muere de lo que parece causa natural. El plan operacional fue desarrollado durante agosto y septiembre de 1997. Equipo de 6 agentes sería desplegado a Amán. 2 serían atacantes primarios, llevarían el veneno y ejecutarían aplicación. 2 serían equipo de apoyo, proporcionando vigilancia y cobertura. 2 serían coordinadores, manejando logística y comunicaciones. Todos operarían bajo cobertura de turistas canadienses. Pasaportes falsos habían sido preparados. Leyendas de fondo construidas. Reservaciones de hotel hechas. El momento del ataque sería crítico. Khaled tenía rutinas conocidas. Visitaba su oficina en edificio de Hamas en barrio de Shmeizani cada mañana. Generalmente llegaba entre 9 y 10 a.m. Caminaba desde su vehículo a entrada del edificio. Momento de vulnerabilidad. Pocos segundos cuando estaba expuesto, fuera de su auto pero aún no dentro de edificio protegido. Los atacantes se acercarían mientras caminaba. Uno rociaría el veneno directamente en su oreja o cuello. Absorción sería rápida. Luego se retirarían rápidamente, mezclándose con tráfico peatonal antes de que nadie comprendiera qué había pasado. La operación recibió luz verde final de Netanyahu personalmente en reunión clasificada el 18 de septiembre de 1997. Dani Yatom presentó el plan. Netanyahu hizo preguntas sobre probabilidad de éxito y riesgo de descubrimiento. Yatom proporcionó estimados optimistas, 85% de probabilidad de neutralizar objetivo, menos de 20% de probabilidad de que atacantes fueran capturados. Estos números no estaban basados en análisis riguroso. Eran juicios educados diseñados para hacer que operación pareciera factible. Netanyahu aprobó. Operación Caja de Pandora fue adelante. El equipo llegó a Amán en vuelos separados durante tercera semana de septiembre. Pasaron por inmigración jordana sin problemas. Turistas canadienses no levantaban sospechas. Se hospedaron en diferentes hoteles. Establecieron rutinas normales de turistas. Visitaban sitios históricos. Comían en restaurantes. Tomaban fotografías. Todo mientras conducían vigilancia de Khaled Mashal y establecían timing para el ataque. Khaled no sabía que estaba siendo observado. No tenía razón para estar en alerta máxima. Amán era territorio relativamente seguro. Servicios de seguridad jordanos no habían advertido a Hamas de amenaza específica. Y aunque Khaled era generalmente cauteloso, no operaba con nivel de paranoia que algunos otros líderes militantes mantenían. Tenía guardaespaldas, 2 hombres que lo acompañaban regularmente. Pero no eran profesionales de élite. Eran leales, armados, pero no entrenados para detectar vigilancia sofisticada. El 25 de septiembre fue seleccionado como día del ataque. Era jueves, día que Khaled, rutinariamente, visitaba oficina de Hamas. Vigilancia confirmó que llegó a las 9:37 a.m. Estacionó en calle cerca del edificio, caminó hacia entrada acompañado por sus 2 guardaespaldas. El patrón era consistente con días previos. Los atacantes estarían listos.
Pero entonces ocurrió algo no planeado. Manifestación masiva fue organizada en plaza principal de Amán ese mismo día. Rally de apoyo a causa palestina, protestando políticas israelíes. Hamás era uno de los organizadores. Y Khaled Mashal, como líder político prominente, asistiría. Esto no había estado en inteligencia previa. Cambiaba completamente ambiente operacional. En lugar de calle relativamente tranquila con docenas de testigos potenciales, habría plaza llena de miles de personas. 10.000 según estimados de policía jordana. El equipo del Mossad enfrentó decisión: abortar y esperar otra oportunidad, o adaptar plan a nuevas circunstancias. Abortar significaba que agentes permanecerían en Amán más tiempo, aumentando riesgo de detección. También significaba informar a Tel Aviv que operación había sido pospuesta después de semanas de preparación. Presión política de Netanyahu era intensa. Había expectativa de resultados. Los comandantes de campo decidieron adaptar. La multitud, razonaron, proporcionaría cobertura. Miles de personas significaban caos, confusión. Los atacantes podrían acercarse, ejecutar y desaparecer en masa de cuerpos antes de que nadie comprendiera qué había pasado. La decisión fue fatalmente errónea, pero en momento, con presión de completar misión y confianza en superioridad técnica de su método, pareció razonable. A las 11:30 am, Khaled Mashal llegó a plaza. Fue recibido por organizadores. Multitud coreaba consignas. Banderas de Hamás y palestinas ondulaban. Ambiente era de celebración militante. Khaled se movía entre seguidores, saludando, conversando. Sus guardaespaldas intentaban mantenerse cerca, pero densidad de multitud hacía difícil mantener perímetro de seguridad estricto. Los dos atacantes del Mossad, operando bajo nombres falsos, Barry Beats y Sean Kendall según sus pasaportes canadienses, se posicionaron cerca de donde Khaled estaba. Llevaban ropa casual, gafas de sol. Uno tenía dispositivo de rociado escondido en su mano, disimulado como inhalador médico. Esperaban momento óptimo. Cuando Khaled se separó brevemente de sus guardaespaldas, saludando a grupo de seguidores, los atacantes se movieron. Se acercaron desde atrás. Barry Beats extendió su mano y roció líquido directamente en oreja izquierda de Khaled. La cantidad era pequeña, quizás 2 mililitros, pero concentración de veneno era extremadamente alta. Absorción a través de piel sería rápida. Khaled sintió algo, sensación de humedad en su oreja. Se giró, vio dos hombres retrocediendo rápidamente. Algo instintivo le dijo que algo estaba mal. Gritó a sus guardaespaldas. Señaló a los dos hombres. Los guardaespaldas reaccionaron inmediatamente. Corrieron tras Beats y Kendall. La multitud, percibiendo confrontación, comenzó a agitarse. Personas se apartaban. Otras se acercaban para ver qué pasaba. En segundos, escena se convirtió en caos. Beats y Kendall corrieron. Intentaron mezclarse con multitud, pero guardaespaldas de Khaled los perseguían gritando que detengan a esos hombres. Algunos en multitud, leales a Hamás, se unieron a persecución. Los agentes del Mossad fueron alcanzados a 50 metros de donde habían atacado. Fueron derribados, golpeados. Forcejeo se intensificó. Policía jordana, que estaba presente en gran número para controlar manifestación, intervino. Arrestaron a ambos hombres. Los esposaron, los metieron en vehículo policial. Mientras esto ocurría, Khaled comenzó a sentir efectos del veneno. Mareo, dificultad para respirar. Sus piernas se debilitaron. Colapsó. Sus asociados lo rodearon en pánico. Alguien llamó ambulancia. Khaled fue llevado de urgencia a hospital más cercano, King Hussein Medical Center. Para cuando llegó apenas estaba consciente. Su respiración era superficial, ritmo cardíaco errático. Médicos de emergencia no sabían qué trataban. Síntomas sugerían envenenamiento, pero qué tipo era imposible determinar sin información. En Tel Aviv, cuando noticia llegó de que atacantes habían sido capturados, pánico absoluto. Esto era pesadilla. 2 agentes del Mossad en custodia jordana. Khaled Mashal aún vivo en hospital. Operación que se suponía ser limpia y negable, se había convertido en desastre diplomático en desarrollo. Netanyahu fue informado inmediatamente. Convocó reunión de emergencia de gabinete de seguridad.
La pregunta era simple pero terrible. ¿Qué hacemos ahora? Jordania estaba furiosa. Rey Hussein, quien había mantenido relaciones relativamente cordiales con Israel, se sintió traicionado. Israel había violado soberanía jordana. Había intentado asesinar a figura política palestina prominente en capital jordana, en público, durante manifestación pacífica. La audacia de acto era asombrosa. Hussein exigió explicaciones. Exigió que Israel proporcionara antídoto si había envenenado a Khaled. Exigió liberación de prisioneros palestinos en prisiones israelíes a cambio de liberar a agentes capturados. La presión sobre Israel era inmensa. Si Khaled moría, Hamás y organizaciones palestinas exigirían venganza. Jordania podría romper relaciones diplomáticas. Estados Unidos, que mediaba relaciones Israel-Jordania, estaba furioso por operación que amenazaba estabilidad regional. Netanyahu enfrentaba posibilidad de crisis internacional de su propia creación. Y crucialmente, no podía simplemente negar. Tenía 2 agentes en custodia con pasaportes falsos. Evidencia era innegable. La negociación comenzó inmediatamente. Israel, a través de canales diplomáticos de emergencia, ofreció proporcionar antídoto para Khaled. A cambio, quería devolución de sus agentes. Hussein rechazó estos términos. Quería más. Quería liberación de Sheikh Ahmed Yassin, fundador espiritual de Hamás, que estaba encarcelado en Israel. Quería liberación de docenas de otros prisioneros palestinos y quería garantías de que Israel nunca volvería a intentar operaciones en territorio jordano. Mientras diplomáticos negociaban, médicos en Amán luchaban por mantener a Khaled vivo. Sin saber qué veneno era, intentaron tratamientos estándar para envenenamiento. Carbón activado para absorber toxinas. Fluidos intravenosos para diluir concentración. Soporte respiratorio cuando su respiración falló completamente y tuvo que ser puesto en ventilador. Pero su condición se deterioraba. Médicos estimaban que moriría en horas sin antídoto específico. Presión sobre Netanyahu se volvió insoportable. Estados Unidos, en voz del presidente Clinton y secretaria de Estado Madeleine Albright, dejaron claro que relación con Israel sufriría daño grave si Khaled moría y crisis escalaba. Rey Hussein amenazó con expulsar embajador israelí y congelar todos los acuerdos de paz. Y dentro de Israel había cálculos políticos. Si agentes del Mossad eran dejados en prisiones jordanas, moral de servicios de inteligencia colapsaría. Agentes futuros serían renuentes a asumir misiones arriesgadas si creían que serían abandonados si operaciones fallaban. Netanyahu capitularon. Aceptó términos de Hussein. Israel proporcionaría antídoto inmediatamente. Liberaría a Sheikh Ahmed Yassin. Liberaría a docenas de prisioneros palestinos adicionales y garantizaría que no habría más operaciones en Jordania sin coordinación previa. A cambio, Jordania devolvería a los 2 agentes capturados una vez que Khaled estuviera estable. En la noche del 25 de septiembre, equipo médico del Mossad voló a Amán con antídoto. No era simple naloxona, antagonista opioide estándar. Era compuesto específico diseñado para revertir efectos del veneno sintético que habían usado. Médicos jordanos lo administraron bajo supervisión de equipo israelí. La respuesta fue dramática. En 30 minutos, respiración de Khaled se estabilizó. Su conciencia comenzó a regresar. En 2 horas, estaba fuera de peligro crítico. Sobreviviría. El 1 de octubre, una semana después del ataque fallido, Sheikh Ahmed Yassin fue liberado de prisión israelí. Tenía 61 años, estaba en silla de ruedas debido a parálisis de infancia. Su liberación fue celebrada masivamente por palestinos. Fue llevado a Gaza, donde fue recibido por miles. Para Hamás, operación fallida de Israel, se había convertido en victoria propagandística masiva. No solo Khaled había sobrevivido, su líder espiritual más venerado había sido liberado. El mismo día, los 2 agentes del Mossad fueron devueltos a Israel en intercambio discreto en frontera. Regresaron como hombres quebrados. Habían fallado espectacularmente. Habían sido capturados. Habían causado crisis que forzó liberación de archienemigo de Israel.
Las consecuencias para Mossad fueron severas. Danny Yatom renunció como director en febrero de 1998, presionado por críticas sobre cómo había manejado operación. Múltiples oficiales senior fueron reprendidos o removidos de posiciones. Investigación interna concluyó que operación había sido mal concebida desde inicio. Atacar en Amán, especialmente en medio de manifestación masiva, violaba principios básicos de operaciones encubiertas. Riesgo había sido subestimado dramáticamente. Confianza en superioridad técnica del veneno había cegado a planificadores ante realidades operacionales. Para Khaled Mashal, sobrevivir el ataque de asesinato lo transformó en leyenda viviente dentro de Hamás y movimiento palestino más amplio. Había sido objetivo de Israel más poderoso aparato de inteligencia y había sobrevivido. Su estatus creció exponencialmente. Para 2004, después de que Israel asesinara a fundadores de Hamás Sheikh Ahmed Yassin y Abdelaziz al-Rantisi en ataques con misiles, Khaled se convirtió en líder político supremo de toda organización, posición que mantendría durante décadas, operando desde Damasco, Doha y otras capitales mientras dirigía estrategia política de Hamás. La ironía era dolorosa para Israel. Operación diseñada para eliminar al líder importante de Hamás había, a través de su fallo, elevado a ese mismo líder a prominencia sin precedentes. Había forzado liberación de Sheikh Yassin, quien luego dirigió expansión de Hamás antes de su asesinato en 2004. Había dañado relaciones con Jordania, uno de pocos países árabes con paz formal con Israel, y había expuesto limitaciones de métodos de asesinato exóticos cuando eran aplicados en ambientes no controlados. Las lecciones fueron absorbidas por comunidad de inteligencia israelí. Operaciones futuras serían planificadas con mayor rigor. Análisis de riesgo sería más honesto. Presión política de liderazgo sería resistida cuando operaciones fueran fundamentalmente insanas. Y métodos de asesinato volverían a enfoques más tradicionales. Cuando Israel finalmente asesinó a líderes de Hamás Yassin y Rantisi en 2004, usaron misiles disparados desde helicópteros, sin sutileza, sin negabilidad, pero efectivos. Los hombres murieron instantáneamente. No hubo agentes capturados. No hubo crisis diplomática porque ataques ocurrieron en Gaza, territorio que Israel controlaba militarmente. Para analistas que estudian operaciones de inteligencia fallidas, Operación Caja de Pandora es estudio de caso en cómo presiones políticas pueden distorsionar juicio operacional. Netanyahu quería acción contra Hamás. Yatom quería demostrar que Mossad era agresivo y efectivo. Los planificadores querían usar nueva tecnología de veneno que habían desarrollado. Todos estos incentivos convergieron para autorizar operación que violaba principios básicos. Atacar en capital de país aliado, hacerlo en medio de evento masivo público, confiar en método de asesinato que requería contacto cercano y escape rápido en ambiente donde escape rápido era casi imposible. La hubris técnica fue factor crítico. El veneno funcionaba en ambiente de laboratorio. Funcionaba en escenarios de entrenamiento controlados, pero campo operacional no es laboratorio. Variables no pueden ser controladas. Multitudes son impredecibles. Objetivos no se comportan como se anticipa. Los guardaespaldas de Khaled reaccionaron más rápidamente de lo esperado. La multitud proporcionó no cobertura sino trampa, donde atacantes fueron atrapados. Y sobre todo, consecuencia de fallo, captura de agentes, creó cascada de problemas que ninguna cantidad de planificación técnica sofisticada podía resolver. Moralmente, operación presenta preguntas complejas, incluso más allá de su fallo. Intentar asesinar líder político en país tercero durante evento público, donde miles de civiles estaban presentes, mostró desprecio imprudente por soberanía y seguridad de inocentes. Si ataque hubiera causado pánico que resultara en estampida, víctimas podrían haber sido masivas. Si guardaespaldas armados de Khaled hubieran abierto fuego pensando que atacantes tenían pistolas, tiroteo podría haber matado a docenas. El hecho de que estas consecuencias no ocurrieron fue suerte, no planificación responsable. La justificación israelí
que Khaled era líder de organización terrorista responsable de ataques que mataban civiles israelíes, tiene peso moral. Hamas efectivamente organizaba y celebraba atentados suicidas. Khaled, como líder político, era parte de estructura que hacía esos ataques posibles, pero él mismo no era combatiente activo, era político, y política de asesinato dirigido de políticos, incluso de organizaciones designadas como terroristas, establece precedente donde distinción entre combatientes y no combatientes se erosiona completamente. Si Israel puede asesinar al líder político de Hamas en Jordania, ¿puede Irán asesinar al líder político israelí en país tercero? ¿Puede Rusia asesinar al líder de oposición en Londres? ¿Puede China asesinar a activista tibetano en India? La lógica de asesinato dirigido fuera de zona de conflicto activo, cuando se universaliza, destruye orden internacional basado en soberanía y debido proceso legal. Cada nación justifica sus acciones como defensa necesaria. Pero resultado agregado, es mundo donde asesinato político se normaliza. Para Khaled Mashal personalmente, experiencia de sobrevivir envenenamiento lo cambió. En entrevistas años después, describió sensación de perder conciencia, de sentir su vida escapándose, de despertar en hospital sin saber si sobreviviría. Dijo que confirmó su creencia de que estaba bajo protección divina, que Dios lo había salvado para continuar lucha por Palestina. Esta narrativa religiosa se convirtió en parte de su identidad política pública. No era solo sobreviviente, era elegido, preservado milagrosamente para liderar su pueblo. Esa narrativa tenía poder. En cultura política palestina donde martirio es venerado, Khaled representaba algo único, mártir que sobrevivió. Había enfrentado muerte diseñada por enemigos más poderosos y había prevalecido. Esa historia resonaba profundamente, lo hacía figura casi mítica. Y paradójicamente, hacía más difícil para Israel intentar matarlo nuevamente. Otro intento de asesinato, especialmente si tenía éxito, lo convertiría en mártir cuyo poder simbólico excedería cualquier daño operacional que su muerte causara a Hamas. Israel aprendió esta lección. En décadas después de 2007, incluso cuando asesinaban a otros líderes de Hamas, Khaled Mashal permanecía intocado. Vivió abiertamente en Damasco hasta 2012, cuando Guerra Civil Siria lo forzó a mudarse a Doha, Qatar. Allí residió en comodidad considerable, bajo protección catarí, hasta eventualmente establecerse en Turquía. En cada ubicación, servicios de inteligencia israelíes sabían exactamente dónde estaba, pero no actuaban. Cálculo estratégico había cambiado. El costo político y simbólico de matarlo excedía beneficio operacional. En 2017, Khaled dejó su posición como jefe de oficina política de Hamas. Fue reemplazado por Ismail Haniyeh, pero su influencia continuó. Era estadista senior del movimiento, voz que comandaba respeto internacional, mediador en disputas internas y símbolo viviente de resistencia palestina. Todo porque operación de asesinato en Plaza de Amán en 1997 había fallado espectacularmente. Para agentes del Mossad involucrados, Barry Beetz y Sean Kendall, nombres que por supuesto no eran reales, vida después de operación fue ejercicio en vivir con fallo público. Sus identidades verdaderas fueron protegidas, pero dentro de comunidad de inteligencia israelí eran conocidos. Eran hombres que habían sido capturados, que habían causado mayor crisis diplomática en historia reciente de Mossad. Ambos fueron retirados de trabajo operacional. Uno dejó agencia completamente. El otro fue transferido a rol de análisis, donde sus habilidades podían ser usadas sin riesgo de exposición pública adicional. El equipo de apoyo que había estado en Amán logró exfiltrarse antes de ser capturados. Salieron de Jordania en días siguientes al ataque, usando rutas y documentos diferentes. Pero sus carreras también fueron manchadas por asociación con operación fallida. En organización donde éxito es esperado y fallo es raro, estar conectado con Operación Caja de Pandora era marca permanente. Para Mossad como institución, el fallo fue humillante pero instructivo. Generó reformas en cómo operaciones eran autorizadas, mayor escrutinio de planificación,
más voces en proceso de decisión, mejor análisis de riesgo político, además de riesgo operacional, y reconocimiento de que presión política de liderazgo electo no debía comprometer juicio profesional de planificadores de inteligencia. Estas reformas no previnieron todos los fallos futuros. En 2010, asesinato de operativo de Hamas Mahmoud al-Mabhouh en Dubái, fue capturado extensamente en video de vigilancia, causando vergüenza internacional cuando rostros de agentes israelíes fueron publicados globalmente. Pero no hubo repetición del tipo de desastre que fue Amán 1997, donde agentes fueron capturados y crisis diplomática casi desencadenó ruptura de tratado de paz. La historia de Operación Caja de Pandora es recordatorio de que incluso agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo cometen errores garrafales, que tecnología avanzada no compensa planificación pobre, que presión política puede distorsionar juicio profesional, y que consecuencias de fallos en operaciones encubiertas pueden ser más dañinas que nunca. Intentar operación. Si Khaled Mashal hubiera muerto ese día en Amán, historia lo recordaría como líder de Hamas asesinado por Israel. Operación habría sido considerada exitosa por algunos, criminal por otros, pero no habría sido considerada como uno de los mayores fallos de inteligencia. El hecho de que sobrevivió y que su supervivencia causó cascada de consecuencias desastrosas para Israel es lo que hace la historia memorable. Es historia que se enseña en escuelas de inteligencia como advertencia. Es historia que diplomáticos estudian como ejemplo de cómo operaciones secretas pueden crear crisis públicas. Y es historia que Khaled Mashal mismo cuenta como evidencia de intervención divina y justicia de su causa. 10.000 personas presenciaron algo ese día en Plaza de Amán. La mayoría no entendió qué estaba viendo. Confrontación entre hombres, alguien rociando algo, persecución, arresto. Solo después, cuando Khaled colapsó y noticia se esparció, la escala de lo que había ocurrido se volvió clara. Israel había intentado asesinar líder palestino en medio de manifestación masiva, y había fallado de manera que sería recordada por décadas. El veneno que se suponía mataría en minutos fue neutralizado en horas. Los agentes que se suponía desaparecerían sin rastro fueron capturados en minutos. La operación que se suponía sería negada fue admitida bajo presión diplomática extrema, y el objetivo que se suponía sería eliminado se convirtió en leyenda más poderosa por haber sobrevivido. Esta es historia de cómo Mossad intentó matar hombre en medio de 10.000 testigos, de cómo confiaron en veneno exótico y planificación sofisticada, de cómo todo salió catastróficamente mal, y de cómo uno de los mayores fallos en historia de inteligencia moderna creó consecuencias que resonaron durante décadas, porque en mundo de operaciones encubiertas, a veces fallo es más instructivo que éxito, y a veces el hombre que sobrevive se vuelve más peligroso que el hombre que muere.